A veces tenemos, mi querido hermano, que saber esperar en el Señor. Y no ser como Tomás, ¿verdad? Que caminaba por vista y cuando le dijeron el Señor ha resucitado, él dijo: no, cuando yo lo vea, cuando yo meta mi dedo en su costado, yo lo voy a creer. De repente se le apareció el Señor y le dice el Señor: Tomás, mete tu dedo en mi costado. Ay, Señor, sí, tú crees porque ves, le dijo. Crees porque ves, pero dichoso aquellos que creen sin tener que ver, le dijo Jesús. Y nosotros tenemos que empezar a caminar de esa forma. Sí, mi querido hermano, la oración tuya valió mucho. La hiciste con fe y no dejes que el diablo te quite la victoria de esa oración poderosa que levantes a Dios. Dios la escuchó. Pero el secreto está en que tú creas que Él la escuchó. Juan dijo así: esa es mi confianza, que yo sé que Él me escucha. Y si sé que me escucha, sé que tendré lo que le he pedido. Y escucha lo que está diciendo Juan. Juan no te está diciendo que ya lo tiene. Juan está diciendo que lo va a recibir y no te está diciendo en qué momento determinado. Pero eso no le importa a Él. ¿Cuándo le va a llegar? Sea ahora o sea mañana. Eso no le interesa a Él. Lo que le importa a Él es que Él sabe que Dios le escuchó y que si Dios lo escuchó, Él tendrá tarde o temprano eso que Él le pidió a Dios. Nosotros tenemos que creer que nuestra oración fue escuchada y empezamos a caminar ahora en lo que nosotros creemos, esperando ahora en el Señor. No sabemos cuándo se va a manifestar. Puede ser ahora, puede ser mañana, eso no es lo importante. Pero sabemos que Dios se va a manifestar. Y en esa seguridad, nosotros vamos a construir en el Espíritu. Jesús dijo así en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, dijo: todo lo que tú pidas cuando tú estés orando, dijo Jesús, creyendo que ya lo tienes, es lo que Dios te va a conceder. Mira lo interesante ahí, ¿verdad? Él no está diciendo todo lo que tú esperas recibir o lo que estás esperando recibir. Él dijo: todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te va a conceder. Hebreos 11:1 nos dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Yo quiero decirte algo, mi querido hermano, cómo es que funcionan estas cosas. Tú tienes que creer que tu oración fue escuchada. Y que si tu oración fue escuchada, Dios ahora te concede lo que tú le estás pidiendo. Tú inmediatamente, mi querido hermano, entras ahora a descansar en lo que tú crees ya tener. No sabes el tiempo, cuándo se va a manifestar, pero eso no es lo importante. Eso no es lo que te preocupa. Tú empiezas a creer de que ya es tuyo, de que ya te pertenece. Y empiezas a construir ahora en el Espíritu. Construir que lo que tú crees que ya tienes, o lo que tú crees que ya estás esperando. Mi querido hermano, nosotros hemos visto muchas personas caminar de esa forma. Yo me recuerdo que cuando yo me estaba muriendo, yo caminaba de esa forma. A mí, mi sanación, yo me estaba muriendo, a mí me dieron 3 meses de vida. Mira hermano,
yo me dio meningitis, yo convulsionaba, yo tenía hemorragia interna, vomitaba sangre, nací con un corazón tan deformado que ni un trasplante me podía ayudar. Por esa condición, tumores se formaron por todo mi cuerpo, y por esos tumores, uno de esos tumores en mi cabeza, yo perdí mi vista y quedé completamente ciego. Yo nací completamente deformado. A mi madre le dijeron que yo iba a nacer enfermo y que ella iba a morir en el parto y que era mejor que ella me abortara. Pero ella decidió arriesgar su vida para darme una oportunidad de yo nacer. Ella se vio grave en el parto y yo estuve separado de mi mamá por 9 meses. No saber quién era la persona que estaba a mi lado. El miedo, el temor que eso produce es terrible. Yo me recuerdo que sí estaba yo en esa cama del hospital con aparatos puestos, muriéndome. Y ese versículo de la primera de Pedro 2:24 llegó a mis pensamientos. Y yo me recuerdo que yo estaba en un día en la República Dominicana, y en la capital, y un obispo se me acercó y me dijo, después que yo conté mi testimonio, me dijo: bendita enfermedad que llegó a tu vida, me dijo él. Y cuando él me dijo esto, yo inmediatamente me molestó eso que él dijo. Me molestó, le confieso eso. Y yo entre mí decía: bendita enfermedad. Yo solo me transporté a todo lo que yo viví, ¿verdad? Todo lo que yo padecí, a todo lo que... Y yo le decía: si usted hubiese tenido eso, no estuviera diciendo eso. Pero era verdad. Si yo no hubiese pasado por eso, si no hubiese vivido por eso, yo no estuviera hablando de estas cosas. Mira, yo hablo con tanta seguridad de estas cosas porque yo lo viví en carne propia. O sea, yo no te estoy hablando de algo que yo no lo haya vivido en carne propia primero. Ese versículo vino a mis pensamientos y me molestaba por lo que decía el versículo. Y yo trataba de pensar en otras cosas y yo decía: borrar esto de mis pensamientos, yo no quiero pensar en eso. Y me molestaba por lo que decía el versículo. El versículo decía que por las llagas de Cristo yo había sido sanado. Por sus llagas fuimos sanados. Y me molestaba porque estaba hablando en un tiempo pasado, no en el presente ni en el futuro. O sea, no que iba a recibir sanación o que esperara sanación, sino que mi sanación había ocurrido 2000 años atrás en una cruz. Y mira, hermano, yo entendía la teología de ese versículo. Yo entendía la teología de la salvación. Sí, que tanto amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. Jesucristo padece, muere por nosotros en aquella cruz para redimirnos de todo aquello que nos separaba de Dios, de redimirnos del error que había cometido Adán y Eva, que nos separó completamente de Dios. Jesús vino para redimirnos de eso, para que el hombre de nuevo volviera a tener acceso a Dios. Yo entendía todo eso. Yo entendía todo eso. Pero sentía que estaba hablando a mi enfermedad también. O sea, no solo que me había redimido de aquel pecado que me separaba de Dios, sino que me había redimido de las consecuencias que habían venido con ese pecado también, que me había sanado en aquella cruz también. Y eso es un rollo largo que hay que explicar, mi querido hermano, de dónde nacen las enfermedades, las circunstancias, de dónde el origen de todas estas cosas. Todo tiene un comienzo. Pero yo empecé a relacionarlo todo y empecé a verlo.
todo, y yo empecé a ver, empecé a entenderlo y decir, esto es lógico que si me redime del pecado, también me redimía de las consecuencias del pecado. Pero me veía ahí muriendo en esa cama, era ciego, tenía 3 meses de vida. Los mejores médicos habían llegado de Nueva York, de California, de Texas, volaron a Nueva York para juntarse todos, para decirme que ya nada podían hacer por mí. 3 meses de vida me decían, y ahora este versículo me decía que yo estaba sano. Y yo me recuerdo que yo dije, ¿sabes qué? O todo esto es mentira, o yo verdaderamente no he conocido nada, o no te conozco. Y en ese momento, mi querido hermano, yo escuché una voz que resonó en mi interior, y no te puedo explicar cómo era esa voz, pero resonó en mi interior, y esa voz me dijo: tú no me conoces. Y si me estaba molesto, me voy a poner furioso. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque yo soy segunda generación de un ministerio. Sí, yo soy de familias que tuvieron cuando la renovación carismática comenzó, cuando esa gracia de Dios se empezó a manifestar por todas estas zonas. Yo fui de esas primeras personas que estuvieron ahí. Soy fruto de esas primeras personas que estuvieron ahí. Mi madre, mi padre, mis tíos eran predicadores, evangelizadores, cantaban, ministraban, y a nosotros nos llevaban, mi hermano Alex y yo, y mis hermanas y mis primos hermanos, a nosotros nos llevaban con ellos, y cuando nos daban sueño, ahí ponían un abrigo en el suelo y nos acostaban. Mira aquí, la hermana Freddy, que está aquí con nosotros, nos conoce desde que nosotros éramos niños. Y nosotros nos llevaban. Mira, si yo te digo que yo fui rescatado del mundo de las drogas, de las pandillas, de vicios, eso nunca fue mi vida. Mi vida siempre fue dentro de una iglesia. A pesar de todas mis complicaciones, a la edad de 12 años, yo estaba cantando con mi familia. Y yo hablaba de Dios, y yo llegaba a todos los lugares de la renovación carismática y participaba. Y ahora esta voz me decía que yo no le conocía. A veces nosotros hablamos de cosas que ni entendemos ni conocemos. Y yo le doy gracias a Dios. Y a veces nosotros hablamos de cosas que solo hemos escuchado. Y a veces solo parecemos cotorras repitiendo lo que hemos escuchado, mi querido hermano. Pero de que hayamos tenido un encuentro con eso, o de que haya sido revelado a nosotros como revelación divina, eso es otra cosa, mi querido hermano. Pues sabes que ese día yo entendí, algo me faltaba. Algo me faltaba. Y yo me postré de rodillas y empecé a llorar como un niño, y le dije: es verdad, yo no te conozco. Así lo dije. Sí. A veces nosotros tenemos que bajarnos del caballo en cual estamos montados para que podamos ver. A veces tenemos que vaciarnos de toda la porquería que habita en nosotros para hacer espacio para Dios. Porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay lugar para que Dios pueda habitar en nosotros. Juan el Bautista decía: conviene que yo disminuya, conviene que yo desaparezca. Cuando vinieron los discípulos y le dijeron: ahí anda otro llamado Jesucristo.
Juan el Bautista era el protagonista en esos momentos, y hasta que llegó Jesucristo a la escena. Y vino Juan y le dijo: no, conviene que yo disminuya para que él pueda crecer. Y ese día yo empecé a llorar. Reconocí que yo no sabía nada, que como decía el apóstol Pablo, todo lo considero basura. Y cuando yo dije eso, mi querido hermano, empecé a sentir un dolor tan fuerte en mi cabeza que yo empecé a gritar y a llorar en esa habitación. Y gritaba porque mi cabeza parecía que iba a estallar. Y tanto grité que los médicos vinieron corriendo a esa habitación para ver qué era lo que estaba pasando conmigo. Y me trataban de calmar, y yo gritaba, llorando. Y cuando aquello que sentí empezó a aliviarse, que por fin se alivia el dolor, que dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado y podía ver, y le decía a los médicos: I can see, yo puedo ver, I can see. Yo le cuento esto porque, mira, mi sanación no vino de un día para otro. A mí no me oraron y fue una oración, un relámpago, un rayo, y ya me sané. Como en la Biblia hay casos así, ¿verdad? Que personas recibieron sanación en el instante. Yo la he visto muchísimas veces. Personas levantarse en un momento, ver en un momento, escuchar en un momento. Yo lo he visto muchísimas veces, pero mi sanación no vino en un momento. Mi sanación fue un proceso de yo caminar en lo que yo estaba creyendo. Dios me enseñó a que yo tenía me enseñó lo que fe era, y que era un caminar en lo que yo estaba creyendo. Era la seguridad de que iba a recibir lo que estaba esperando. Me enseñó a tener autoridad, a darle autoridad a las cosas que yo creía. Y yo me recuerdo que yo empecé a caminar en lo que yo estaba creyendo, y yo empecé a querer irme de ese hospital, y ellos no querían que yo me fuera porque estaba todavía mal. Los mismos médicos regresaron después y me dijeron: no sabemos qué ha pasado contigo, pero la razón por que estás viendo es porque el tumor que tenía en tu cabeza desapareció. Me dijeron también que la meningitis había desaparecido, pero me dijeron: no te hagas de ilusiones porque todavía estás gravemente enfermo y te estás muriendo. Era mi corazón que me estaba llevando a la muerte. Pero ahí había nacido otra niña. Y yo me recuerdo que yo empecé ahora a caminar en lo que yo estaba creyendo, y yo empecé a construir en el Espíritu. Yo creí que mi oración había escuchada, y si creí que mi oración había sido escuchada, pues ahora tenía que caminar en lo que yo estaba creyendo. Y eso requería una disciplina, que eso no es nada de fácil. Disciplinar todo tu cuerpo a lo que tú dices creer, eso te va a costar. Caminar en lo que tú crees, hablar de acuerdo a lo que tú crees, comportarte en lo que tú crees, eso cuesta. Y eso no es fácil, pero es necesario. Porque eso es lo que Dios está viendo, mi querido hermano. No tanto lo que tú dices, sino lo que tú haces. Porque la fe es tan importante para Dios, porque la fe es lo que le da seriedad a lo que tú dices creer. Es el compromiso tuyo en lo que tú dices creer, y hasta que Dios no te vea a ti comprometido en lo que tú dices, Él nunca lo va a ver con seriedad.
Mas la fe es el discernimiento de Dios para Él saber que tú le estás creyendo de verdad. Yo empecé a entender todo esto. Y yo empecé a caminar. Y yo empecé a pelear con todo el mundo porque nadie creía esto. Nadie creía esto, ni los médicos, ¿verdad? Yo le decía a los médicos, yo me quiero ir del hospital. Y ellos me dijeron, no puedes irte, tú estás enfermo. No, yo no estoy enfermo. Yo le decía, por sus llagas yo he sido sanado. Ellos me trataban como si yo estuviera loco. Insistí tanto que me dejaron ir del hospital. Mis padres que servían a Dios, esos fueron los primeros que se dieron por vencidos. Un día revisando las gavetas de mi madre, me encontré que esta familia había ya hecho todos los arreglos funerales para que mi muerte no les tomara de sorpresa. A donde me iban a enterrar, hasta la caja que había, ya la tenían comprada, que por lo menos me hubiesen preguntado el color que yo la quería. Llamaron a toda mi familia para que estuvieran preparados para ese momento que ellos estaban seguros que iba a llegar. Y es interesante cómo nosotros nos preparamos para las cosas malas. Nos organizamos para ese día lluvioso. Pero cuando nos toca creer y organizarnos para las cosas en Dios, ¿cuánto nos cuesta? Yo les decía a todos ellos, mi mamá, tomé todos aquellos papeles y fui donde ellos y estaban en la sala y se los lancé y le dije a ellos, ¿saben qué? O guarden eso porque guarden o véndanlo porque van a perder toda su plata, porque este no va para ahí, porque por sus llagas yo he sido sanado. Todo el mundo me daba, todo el mundo. Mira, es interesante cómo son la gente. Tú que a veces crees y esperas que la gente de iglesia sean los primeros que te apoyen. Mi familia eran los de retiro, en retiro, de iglesia en iglesia, aleluya, que vive Cristo. Mira, sacerdotes, religiosas, predicadores, todos en deber de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban a la muerte. Ay, hermanito, mira, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Sí, esa es la meta para todos nosotros, de irnos algún día con el Señor. Pero yo le decía, no ahora. El Señor me ha sanado, le decía. No, yo empecé a caminar de esa forma. Aquellos médicos me dijeron, no hagas nada, quédate tranquilo en tu casa porque vas a acelerar tu condición y ni vas a durar los 3 meses. Pero esto es lo que yo te quiero decir, mi querido hermano. Si la palabra me decía que yo estaba sano y eso era lo que yo creía, pues yo tenía que ponerme de acuerdo con lo que yo estaba creyendo. Y eso es lo que fe es, no es nada más que eso. A veces nosotros complicamos las cosas, mi querido hermano. Fe no es nada más que eso, de tú ponerte de acuerdo con lo que tú dices creer. Tú no puedes decir, tú no puedes estar creyendo en algo y haciendo otra cosa. No, y recordar que Dios está viendo la fe. Eso es lo que Dios está viendo, la fe. Yo empecé a hacer actividades. No, si me quedaba en aquella cama como los médicos me estaban diciendo, pues yo estaba reconociendo mi enfermedad, mi circunstancia. Y la Biblia dice, cambia tu forma de creer para que así cambies tu manera de vivir. Y aquí hay personas, por ejemplo, mi querido hermano, ¿sabes por qué quizás tú no has visto tu milagro todavía? ¿Por qué tú no has visto tu bendición todavía, mi querido hermano? Porque en la verdad lo que está pasando es que todavía tú no estás creyendo en tu milagro. Todavía tú estás creyendo que no te vas a parar de esa silla de
de ruedas, quizás todavía estás creyendo que el tumor nunca va a desaparecer, o que ese cáncer no va a desaparecer, o que te van a deportar, o que tu hogar nunca va a ser bendecido, o tu matrimonio nunca se va a transformar. Y hasta que tú no lo creas, hasta que tú no cambies tu forma de creer o de pensar, nunca vas a cambiar tu manera de vivir. El milagro comienza con lo que tú estás creyendo. El milagro comienza con lo que tú estás esperando. Y tú tienes que creer lo posible. Dios me lo reveló así conmigo. Yo empecé a caminar en lo que yo estaba creyendo. Dios me enseñó que, me reveló a mí que yo tenía que creerlo primero y que luego Él me lo iba a manifestar. Escucha lo que dice Jesús ahora en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Dijo: todo lo que tú pidas, me encantan esas palabras, es Jesús hablando. Él no dijo algunas cosas, nunca se expresó con limitaciones, tampoco tú te atrevas a ponérselas. Dijo: todo lo que tú pidas, no lo que el hermano Neil pida, todo lo que tú pidas. Tú necesitas descubrir tu oración, tú necesitas descubrir el poder que tiene esa oración, que esa oración vale mucho y que Dios la escucha, y que si la escuchó, Dios te va a conceder lo que tú. Aquel obispo me dijo: bendito aquella enfermedad que llegó a tu vida. Tú no sabes lo que yo le quería decir en aquel momento. Pero sí, si no hubiese llegado, si yo no lo hubiese experimentado, si Dios no me hubiese, si no hubiese caminado conmigo, enseñado, nada de esto, de lo que estamos haciendo hoy, existiera. Amén. Vamos a darle tremenda paliza al diablo. Vamos a orar, bendito sea Dios. Amén. Levanta tus manos, mi querido hermano. Lo importante no es cuando lo veas, sino creer de que ya lo tienes. Descubre tu oración. Cree que Dios te escucha hoy. Cree que Él recibe esa oración y cree que se manifiesta en esa oración. Lo puede hacer ahora, como te lo puede conceder mañana o cuando Él quiera, pero lo importante no es cuando lo veas, sino creer de que ya lo tienes. Yo te voy a pedir que levantes tus manos y le entregues a Dios esa preocupación. Deposita en Dios esa preocupación, deposita en Dios esa circunstancia, deposita en Dios esa ansiedad. Sí. Entrégasela. Eso es lo que tú tienes que aprender, entonces, a entregárselo. Tú que estás cansado y agobiado, descansa en Él en este momento. Deposítalo en Él. Y tú vas a ver la gloria de Dios manifestada.